Maidana, ¿cómo va? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien, buen día. A ver, decía Gaby recién, le diste la bienvenida a través de las redes sociales a Federico Sturzenegger, un ministro que va a tener a cargo lo que es la modernización del Estado. El primer desafío va a ser la llamada ley Hojarasca en el Congreso de la Nación. Eh, a ver, ¿cómo ves su ingreso? ¿Ves esto como una... Yo digo, al kirchnerismo le gustaba decir mucho esto de retomar la iniciativa, ¿no? El gobierno tiene que mostrar señales de movimiento después de lo que fue un primer semestre complicado, más allá de que hoy otra vez el Blue está tocando un récord. Yo creo que tiene dos ventajas la llegada de Sturzenegger al gobierno. La primera es para la función para la que viene, directamente eliminar regulaciones que son inútiles. Yo dediqué buena parte de mi carrera legislativa a tratar de eliminar normas inútiles, así que me parece que va en el sentido correcto. Argentina tiene un montón de regulaciones que no sirven para nada y todo lo que se puede hacer para reducirlas y terminar con burocracia, bienvenido sea, sobre todo porque no tiene costo, es la manera de aumentar la productividad de la economía sin ningún costo. Entonces me parece que hay que aprovecharlo. Ahora, lo segundo que me parece que Sturzenegger llega muy de lleno al oído del presidente, una manera de llegarle al presidente que es muy importante y en este momento que la Argentina necesita profundizar la salida del cepo, necesita aprobar un presupuesto, me parece que es el momento adecuado para que Sturzenegger le taladre la oreja al presidente con esas ideas de libertad que realmente necesita Argentina. Uh-huh. ¿Crees que lo que está sucediendo hoy en los mercados marca que esto va a ser permanentemente así? Hoy se habló mucho de esta mirada que tuvo el presidente durante toda la semana pasada de que el movimiento fue, inclusive fuego amigo, ¿no? Y bueno, de hecho, hay uno que está fuera ya del Consejo de Asesores del Presidente, me refiero a Fausto Escotorno, que había salido a hacer algunas declaraciones en contra de lo que era el tiempo de Caputo, llamándolo como una transición, y lo que fue la conferencia de prensa en donde se habló del traspaso de los pasivos del Central al Tesoro. Pero, digo, ¿crees que lo que pasa en los mercados es una muestra de lo que va a continuar pasando de acá a fin de año, más allá de que el gobierno haga lo que haga, presente adelanto del presupuesto en el Congreso, muestre gestos? No, yo creo que si el presidente avanza en la discusión del presupuesto y tiene lo más rápido que sea posible una ley de presupuesto, eso es más de la mitad del problema resuelto, porque de alguna manera hay incertidumbre del mercado respecto de si este ajuste que ha hecho el presidente Milei en medio de los garrotazos y sobre todo con mucha licuadora y poco motosierra puede ser aceptado por la política. Por supuesto, ya sabemos que no va a pasar el presupuesto por el Congreso con un ajuste a los jubilados ni va a pasar con un ajuste a la educación. Entonces son algunos límites que la política le va a poner y lo que se preguntan los mercados es, bueno, si no es por el lado de la educación, si no es por el lado de los jubilados, ¿por dónde va a pasar el ajuste hacia el 2025? Esa me parece que es la primera gran incertidumbre. La segunda, Nuria y Chicas y Gaby, tiene que ver esencialmente con lo que va a pasar con el cepo. Entonces, hasta que el presidente no dé alguna señal clara de una respuesta en ese sentido respecto a la cuestión del cepo, más independencia del Banco Central. Miren, la conferencia de prensa del otro día fue trágica, la del viernes de la semana anterior, hizo recordar realmente, fue una especie de déjà vu del 28 de diciembre del 2017, de aquella famosa conferencia donde el ministro de Economía anunciaba la política monetaria. Otra vez un ministro de Economía en Argentina anunciando la política monetaria es una mala idea, no tendría que haber estado en la misma foto de ninguna manera el presidente del Banco Central con el ministro de Economía y lo que tendría que anunciar el presidente es una independencia absoluta del Banco Central. Hasta tanto eso no ocurra, estamos a tiro de que haya este tipo de tormentas cada tanto. Gaby. Sí, una de las críticas que se está haciendo muy profundamente respecto de la creación de este flamante nuevo Ministerio de Desregulación del Estado es orientada a que dicen, para que sea efectiva la desregulación, ¿era necesario crear un nuevo ministerio cuando el Estado mismo está queriendo hacer un achicamiento, un ajuste, digamos? ¿No es un poco paradójico o contradictorio? Son las principales críticas. ¿Cuál es tu lectura, Martín? No, el que hace esa crítica no tiene el más mínimo conocimiento sobre cómo funciona el sector público, por la siguiente razón, porque vos para poder gestionar tenés que tener una lapicera que tenga poder.
Si yo para gestionar una serie de, lo que sea, desde el reparto de comida hasta la desregulación, tengo que ir hacia arriba y pasar por otro super mega ministro que maneja 88 ministerios juntos, entonces no va a funcionar nada. Creo que la lección más importante de la crisis en capital humano es que no se puede gestionar poniendo todas las responsabilidades en cabeza de una persona que tampoco es la Mujer Maravilla. Y en segundo lugar, me parece que se trata de un ministerio que lo único que tiene es el poder, el rango de secretario de Estado, de ministro, que tiene en este caso Federico Sturzenegger y que le da absoluto poder, pero no le da presupuesto, no es un ministerio que implique esto una erogación más grande, al contrario, es un ministro que para la tarea que necesita solo necesita un equipo de asesores que lo ayude con la redacción de las normas que van a producir la desregulación, o sea, no necesita choferes, no necesita teléfono, no necesita edificio, no necesita hoja, no necesita presupuesto para hacer planes, no necesita subsidio, no necesita plata. Va a ser el ministerio más barato de la historia de la República Argentina. Martín, ¿irías? No sé si recibiste la invitación, supongo que sí. ¿Irías mañana a Tucumán? Porque sé que parte del radicalismo no va. Mirá, yo no voy a ir porque recibí una invitación solamente para celebrar la independencia, no para firmar ningún pacto. Fue poco serio el manejo que se hizo de la discusión sobre el pacto. Nosotros no participamos en ningún momento como diputados de esa discusión, nos hubiera parecido muy interesante hacerlo, obviamente. Y segundo, porque no resuelve ninguno de los problemas que tiene la Argentina. Es una de ese tipo de actividades pour le galerie, de fotos, y a la política le encantan, a la política, lamentablemente a la vieja política. Yo cada vez que el presidente cae en la vieja política, realmente, así como lo felicité por la incorporación de Sturzenegger al gabinete, que me parece que es muy importante, y lo apoyé en su momento trabajando para una ley base mucho mejor y con el apoyo de la ley bases, de la misma manera le digo que por este camino de la vieja política no. O sea, esto de la foto no sirve para nada. Lo que necesita ofrecerle el presidente a la sociedad es una hoja de ruta fiscal que se llama presupuesto y una hoja de ruta monetaria que se llama independencia del Banco Central. Luego, obviamente la Argentina necesita una reforma de la educación que tiene que ser radical, que tiene que poner patas para arriba el sistema educativo actual, pero no está eso en la hoja de la discusión del gobierno. Ni siquiera tienen un Ministerio de Educación, no tienen gente preparada para discutir los problemas de educación, no les interesa, es un tema que no lo han puesto porque están obligados, porque algunos gobernadores le pidieron que por favor lo pongan dentro de los 10 puntos, pero al mismo tiempo no hay financiamiento para las universidades garantizado, no hay financiamiento para lo que es la parte que paga el Estado Nacional del gasto de las escuelas provinciales. Entonces, eso me parece que no tiene ningún sentido la foto solamente para que salgan la tapa de los diarios. ¿Vos crees que en definitiva va a terminar siendo un acto político lo de Tucumán? Sí, claro, obviamente la apertura del presidente de tratar de invitar a otros sectores, de mostrar una superación y una construcción transversal, ya la vimos en otro momento de la historia, eso me parece que está bien, pero eso no resuelve ninguno de los problemas de la Argentina. O sea, es simplemente una pantomima, mientras en la Argentina hay gente que está teniendo, hay 50% de la gente bajo la línea de la pobreza, los chicos no aprenden en las escuelas ni siquiera funcionan, hay un ausentismo escandaloso. Estaba escuchando maestros planteando el problema del ausentismo en las escuelas de chicos que tienen una situación social desesperante. Entonces, la verdad que yo no veo cómo esta foto de Tucumán va a resolver ninguno de los problemas de Argentina. Te llevo al reclamo, a uno de los reclamos más fuertes de parte de distintos sectores, pero de uno muy en particular, y vos reposteaste un mensaje de Fernando Marul que decía hace 20 años que vienen matando al campo. Hace pocos días estuvo la reunión de Caputo con la sociedad rural y allí, si bien hubo guiños y reconocimientos por parte del campo hacia el gobierno, dejaron de nuevo bien claro este reclamo respecto de la eliminación o la quita de las retenciones y también de este pedido de una unificación del tipo de cambio. ¿Qué lectura haces respecto de esto, de esta cercanía, de estas señales que está dando el gobierno? ¿Realmente van a dar cumplimiento con este reclamo tan fuerte de parte del sector del campo? ¿Qué pensás? Me parece que hay un diagnóstico que la política no hace en ninguno de los sectores de la política, y es que Argentina tiene hace 90 años, con distintos signos políticos, sesgo antiexportador. El sesgo antiexportador es ponerle impuestos a los que generan dólares, es ponerle un precio distinto al que genera, puede ser el campo, porque circunstancialmente estamos hablando del campo, pero el sector de servicios basados en el conocimiento sufre exactamente
del mismo impuesto. Un impuesto muy parecido, que es el caso de el cepo. Le pagan $1 de 930 cuando lo que generan vale 1.450. Entonces, ese tipo de políticas generan crisis cada 5 años y generan que Argentina no tenga dólares y además generan que requiera el sector externo un tipo de cambio de equilibrio mucho más alto, que del otro lado del mostrador quiere decir salarios reales más bajos para los laburantes. Hoy la mitad de los trabajadores en blanco, chicas, tiene un salario que no alcanza a cubrir la canasta básica de pobreza. Entonces, eso es consecuencia del sesgo antiexportador. Si no hay una decisión clara del gobierno de avanzar en la eliminación del sesgo antiexportador, me parece que Argentina no tiene salida. Puede salir de esta crisis, pero va a caer en otra dentro de 2 años más. Martín, ¿vos le crees a los números del borrador del presupuesto, esta avanzada del presupuesto que envía el gobierno al Congreso? ¿Te parece que son cumplibles? Está bien que son a diciembre de este año, ¿no? Que después hay que mandar el presupuesto verdadero para el año próximo, pero ¿te parecen cumplibles? Sí, la meta fiscal del gobierno es cumplible, la meta de que la economía va a caer bastante más de lo que piensa el gobierno, eso está casi seguro. Que la meta inflacionaria del gobierno es perfectamente cumplible, pero como siempre, cuando uno arma un presupuesto, es una estimación. Por eso nosotros le habíamos puesto al último presupuesto de Massa, que es el que está vigente ahora, le habíamos puesto una cláusula que le impedía que el presidente asignara con discrecionalidad, sin pasar por el Congreso, cualquier excedente que se produjera por más inflación o por más actividad económica. Entonces, pero está bien, tiene que haber alguna estimación fiscal hacia el año que viene. Me parece bien que aparezca una primera hoja de ruta, que es la que envió el gobierno. Vos sabés, Nuria y Gaby, saben ustedes que el 15 de septiembre tiene que ingresar el presupuesto. Sería bueno que el gobierno anticipe ese presupuesto en completo, la ley de presupuesto, para que la podamos discutir en profundidad, para que ya podamos hacia el 15 de septiembre tener incluso cierto consenso. Me parece a mí que esa es la contribución más importante que puede hacer el presidente ahora, es que la política se ponga de acuerdo, no ya en si la inflación hacia fin de año va a ser 130, 150 o 180, sino en cómo vamos a hacer para que el año que viene haya equilibrio presupuestario, por dónde va a pasar el ajuste el año que viene. El riesgo país, ¿considerás que sigue dando señales a los mercados todavía que sean consideradas negativas o de falta de solvencia del país como para poder hacer frente a sus deudas? ¿Qué opinas respecto de eso? Claro, bueno, esa es la contracara de que no tengamos un presupuesto aprobado y que la política no se haya puesto de acuerdo en cómo va a ser el ajuste del año que viene, obviamente repercute en el riesgo país. Si los bonos argentinos están pagando tasas de retorno de más de 20% en dólares, prácticamente son los bonos de SOE, los bonos de generación SOE, digamos, para hacerlo más claro. Es una estafa. Entonces, lo que está diciendo en el mercado, mira, no te creo que me vas a pagar, no me vas a devolver esta plata. La única razón por la cual, siendo que hay un presidente tan comprometido con el equilibrio presupuestario como Milei, la única razón por la cual el mercado igual no termina de comprar los bonos argentinos es porque no creen que el presidente pueda traducir eso en un presupuesto con ajustes firmado por el resto de la política hacia el año que viene. Entonces me parece que ahí es donde la política, y me incluyo también, por supuesto, porque soy parte de ese Congreso, tiene que ponerse los pantalones largos para converger hacia un presupuesto de equilibrio del año que viene que sea equilibrado. Yo creo que si ese presupuesto se aprueba, un presupuesto equilibrado para el año que viene, razonable, con toda la política constructiva, como digo yo, porque el kirchnerismo va a votar en contra de cualquier cosa que le presenten, pero con un presupuesto aprobado por la oposición constructiva, que sea un presupuesto equilibrado hacia el año que viene, el riesgo país se va a desmoronar rápidamente. Tengo una más para Martín y tiene que ver con un proyecto personal que ingresó al Congreso de la Nación, que es el del famoso Día Osvaldo. No sé si te gusta que lo llamen así, el Día Osvaldo, tener la posibilidad de trabajar prácticamente por objetivos, pero tener un día más que el empleado pueda decidir, acorde, obviamente en acuerdo con el empleador, cómo distribuir ese trabajo que lógicamente sí tiene que cumplir, pero no cumpliendo la presencia en el trabajo, ya sea virtual o presencia física los 5 días de la semana. ¿En qué situación está en el Congreso, Martín? Sí, absolutamente. De lo que se trata es de flexibilizar la estructura de la jornada laboral, ¿no? Esta idea de las regulaciones viejas, cuando la economía todo el mundo calzaba zapatos de talle 40, bueno, se entiende para esa economía. Hoy que a vos te digan que hay una sola zapatería y que solo tiene talle 40, si vos calzás 40, buenísimo, pero si calzás 38 le vas a tener que poner algodones en la punta del zapato, y si calzás 42 le vas a tener que hacer un agujero para que te salgan los dedos.
O sea, no se puede seguir teniendo una norma que es tan rígida respecto de cómo tiene que funcionar el mercado de trabajo. Ahora, eso viene muy bien en el Congreso, ya se discutieron todas las jornadas, lo que llaman sesiones informativas en la comisión, así que de regreso del receso de vacaciones de invierno, casi con seguridad, la primera semana de agosto, a más tardar, ya la comisión de diputados va a estar dictaminando como para avanzar hacia tener una sesión donde se pueda convertir en ley esta posibilidad de que la jornada laboral sea flexible. Entre otras cosas, podría ocurrir que la empresa y el trabajador acuerden acumular las horas en 4 días y liberar este día Osvaldo, este tercer feriado en la semana. También podría ser que acuerden otro tipo de estructura durante la semana, siempre que mantengan la productividad, o sea, que aseguren que la economía produce más bienes con el cambio en la jornada laboral. Bien, Martín Tetaz, diputado de Evolución, gracias por tu contacto. Muchas gracias, chicas. Buen día. Adiós. Buen día. Gracias, Gaby. Gracias, Miriam. Acercarnos la posibilidad de entrevistar a